Hoy hablaremos sobre dolores que no se ven, pero que siguen ahí. Palabras no dichas, traiciones, abandonos, rechazos, que se quedan en algún rincón de nuestra alma. ¿Alguna vez te has preguntado cómo perdono algo que aún me duele? ¿Cómo suelto una herida que ha marcado mi historia? Hoy te invito a recorrer un camino, no hacia el olvido, sino hacia la libertad, tu libertad, porque el perdón no se trata de liberar al otro, se trata de liberarte a ti mismo. Comencemos por saber qué es el perdón. El perdón no es justificar, no es minimizar lo que ocurrió, no es decir no pasó nada. El perdón es un acto de conciencia, es mirar esa herida con verdad y decir, no merecía eso, pero ya no quiero seguir cargándolo. Hablemos ahora de lo que el no perdón nos quita. Cada vez que no perdonamos, cada vez que revivimos esa escena, esas palabras, ese abandono, estamos cediendo nuestro poder. El resentimiento es una fuga constante de energía. Es como tener una herida abierta por dentro, sangrando silenciosamente. Te agota, te amarga, te enferma, afecta tus relaciones, tu cuerpo y tu presente. Incluso puede condicionar tu futuro, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. A veces creemos que al no perdonar, protegemos nuestra dignidad, cuando en realidad estamos atados a la herida. Veamos algunas señales de que aún hay alguna herida sin perdonar. Primero, reacción emocional intensa al recordar el hecho o a la persona. Sientes rabia, tristeza, angustia, resentimiento o incomodidad física al recordarlo. A veces incluso se activan lágrimas, tensión en el cuerpo o malestar en el pecho o estómago. 2. Necesidad constante de hablar del tema. Aunque hayan pasado años, aún lo recuerdas con carga emocional. Se vuelve parte de tu narrativa o identidad. A mí me hicieron esto, o yo pasé por esto. 3. Rencor disfrazado de indiferencia. Dices que ya lo superaste o que no te importa, pero en el fondo hay rigidez, frialdad o distancia emocional. Esa desconexión emocional es una forma inconsciente de protegerte. 4. Evitas a la persona o al tema. No puedes ver a esa persona ni oír su nombre sin sentir algo incómodo. O simplemente la bloqueas por completo, pero no desde la paz, sino desde el dolor. Ese dolor que a veces no quieres mirar. 5. Proyectas el dolor en otras relaciones. Tiendes a desconfiar, a cerrarte, a ponerte a la defensiva sin que te hayan herido aún. Actúas desde una herida del pasado, aunque estés en un presente diferente. ¿Te culpas a ti mismo o a ti misma una y otra vez? El juicio interno es constante. ¿Cómo permití eso? Debí haber actuado diferente. Fui débil y no logras mirar tu pasado con compasión. Y por último, sientes que no puedes avanzar del todo. Aunque trabajes en ti, hay un área que no se mueve, como si algo te retuviera en el mismo patrón o en relaciones similares. ¿Qué hacer si reconoces estas señales? Solo con verlas con honestidad ya estás dando el primer paso hacia la sanación. La clave no es forzarte a perdonar de inmediato, sino permitir, sentir, mirar, entender y luego soltar. Cierra los ojos por un momento. Siéntate cómoda o cómodo, con la espalda recta y el corazón abierto.
Inhala profundamente y exhala lentamente. Hoy no vamos a resolverlo todo, solo vamos a mirar con amor. Porque para sanar una herida, primero hay que reconocerla. Imagina que con cada inhalación llevas luz a tu interior. Con cada exhalación sueltas tensión, juicios y expectativas. Pon una mano en tu corazón y la otra en tu vientre. Respira con conciencia. Estás aquí para ti. Ahora deja que el alma hable. ¿Qué recuerdo sigue latiendo dentro de ti como si hubiera ocurrido ayer? ¿Qué persona aparece en tu mente y aún activa una emoción intensa? ¿Hay algo que no logras contar sin que se te quiebre la voz o el alma? ¿Algo que no has perdonado ni siquiera a ti misma o a ti mismo? Observa sin juicio. No necesitas tener respuestas, solo sentir lo que emerja. Es posible que sientas presión en el pecho o un nudo en la garganta, lágrimas suaves o incluso resistencia mental. Todo eso son señales de que algo sigue buscando luz, de que una parte de ti aún desea ser vista, reconocida y abrazada. Agradece a tu cuerpo por hablarte, agradece a tu alma por mostrártelo. Lleva ambas manos al corazón y respira profundo una vez más. Repite en silencio o en voz alta. Honro lo que aún duele. No me juzgo, no me exijo. Estoy dispuesto a mirar, a sanar con amor y a mi ritmo. Respira una vez más y cuando estés lista o listo, abre tus ojos con suavidad. Como cierre, recuerda que no estás aquí para cargar eternamente con lo que otros no supieron darte. Estás aquí para aprender, para sanar y para liberarte. El perdón no es para el otro, es para ti, para que puedas amar sin miedo, para que tu alma respire sin cadenas y para que la vida vuelva a fluir sin el peso del pasado. Hoy tal vez no puedas perdonar del todo, pero si abriste tu corazón, aunque sea un poco, el proceso ya comenzó. Gracias por estar aquí, tu espacio para recordar quién eres, más allá del miedo, las heridas y las etiquetas. Que la luz de tu intuición te guíe siempre. Hasta un próximo encuentro.